Capítulo 2. Creo que en ese momento ninguno de nosotros creyó demasiado en la máquina del tiempo. Ocurre que el viajero del tiempo era uno de esos hombres que resultan demasiado inteligentes como para que podamos creer en ellos. Nos parece que nunca logramos verlos en su totalidad, que su lúcida sinceridad esconde siempre cierta reserva, cierto ingenio agazapado. Si Philby nos hubiera mostrado el modelo y nos hubiese explicado la cuestión con las mismas palabras que el viajero del tiempo, nos habríamos mostrado mucho menos escépticos, porque hubiésemos entendido sus motivos. Hasta un carnicero podría entender a Philby. En cambio, había varios rasgos de la personalidad del viajero del tiempo que resultaban caprichosos, y por consiguiente, no confiábamos en él. Cosas que le hubiesen dado gran fama a un hombre menos inteligente parecían una broma cuando venían de su boca. Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad. Las personas serias que se lo tomaban en serio nunca se sentían seguras de su proceder. De alguna manera, sabían que dejar su reputación en manos de él era como usar porcelana fina para adornar el cuarto de un niño. Por ello, no creo que ninguno de nosotros haya hablado con nadie acerca del viaje por el tiempo, entre aquel jueves y el siguiente, aunque sin duda, sus inusuales posibilidades ocuparon un lugar en nuestra mente durante toda esa semana. Su plausibilidad, es decir, su carácter increíble en términos prácticos, como así también las curiosas oportunidades de anacronismo y total confusión que anunciaba. A mí, lo que más me preocupaba era cómo había hecho el truco del modelo. Recuerdo que lo discutí con el médico, a quien me encontré el viernes en Linaen. Me dijo que había visto algo similar en Tubinga, e hizo mucho hincapié en el hecho de que se hubiese apagado la vela. De todos modos, no sabía explicar cómo se hacía el truco. El siguiente jueves volví a Richmond. Supongo que era uno de los invitados más constantes del viajero del tiempo, y como se me hizo tarde, al llegar me encontré con 4 o 5 hombres ya sentados a la mesa. El médico estaba de pie ante el fuego. Tenía una hoja de papel en una mano y el reloj en la otra. Miré a mi alrededor buscando al viajero del tiempo y... «Ya son más de las 7», dijo el médico. «Supongo que mejor comemos». «¿Dónde está?», dije, diciendo el nombre de nuestro anfitrión. «¿Recién llega usted?». «Bueno, es algo bastante extraño. Está un poco demorado. En esta nota me pide que, si aún no ha regresado, comencemos a comer a las 7. Dice que nos lo explicará todo cuando llegue». «Es una lástima dejar que se arruine la comida», dijo el editor de un conocido periódico, y de inmediato el doctor tocó la campana. El psicólogo, el doctor y yo éramos las únicas personas que habíamos asistido a la velada anterior. Los demás hombres eran Blanc, el editor que ya he mencionado, un periodista y otro caballero, un hombre callado y tímido, de barba, a quien yo no conocía, y que al menos hasta ahora donde recuerdo, no abrió la boca en toda la noche. En la mesa se especuló acerca de los motivos de la ausencia del dueño de la casa, y yo, con tono de broma, sugerí que acaso se debiera a un viaje en el tiempo. El editor quiso que se lo explicáramos, y el psicólogo ofreció una cartonada descripción de la ingeniosa paradoja y el truco que habíamos visto la semana pasada. Estaba en mitad de la exposición, cuando la puerta que venía del pasillo se abrió lentamente y sin ruido. Yo estaba frente a ella y lo vi primero. «Hola», dije, «ya era hora», y la puerta se abrió por completo, y allí estaba el viajero del tiempo. Lancé un grito de sorpresa. «¡Cielo santo! ¿Qué pasa, hombre?», exclamó el médico, que lo vio después.
y toda la mesa se volvió hacia la puerta. Se hallaba en una situación penosa. Tenía el saco sucio, cubierto de polvo y con las mangas manchadas de verde. Estaba despeinado y su pelo me pareció más gris, ya sea por el polvo, la suciedad o porque en efecto había perdido algo de su color. Traía el rostro pálido, como un fantasma, y en el mentón se le veía un corte curado a medias. Su expresión era demacrada y ojerosa, como la de alguien que ha atravesado un intenso sufrimiento. Durante un momento, vaciló en el umbral, como si la luz lo hubiera dejado ciego. Luego, entró en el comedor. Caminó con una renguera vacilante que solo he visto en vagabundos de pies lastimados. Nos quedamos todos mirándolo fijo, en silencio, esperando a que él hablara. No dijo una sola palabra, pero se acercó penosamente a la mesa y extendió la mano hacia el vino. El editor llenó una copa de champán y me la acercó. Él la vació de un trago y pareció caerle bien, porque miró alrededor de la mesa y en su rostro pareció insinuarse el fantasma de su antigua sonrisa. «¿Pero qué diablos ha estado haciendo, hombre?», dijo el doctor. El viajero del tiempo no pareció oírle. «Por favor, que no los perturbe mi aspecto», dijo con una pronunciación vacilante. «Estoy muy bien». Se quedó callado. Sostuvo en lo alto la copa para que le sirvieran más y volvió a vaciarla de un trago. «Está muy bien», repitió. En sus ojos se reavivó algo de brillo y sus mejillas recuperaron un débil color. Paseó su mirada por nuestros rostros con una apagada aprobación y luego por aquel cuarto cálido y lleno de comodidades. Luego volvió a hablar, como si aún estuviera encontrando la forma de decir lo que quería. «Voy a bañarme, a vestirme, y después prometo volver y explicarles todo. Guárdenme un poco de cordero, me muero por comer algo de carne». Cruzó miradas con el editor, que rara vez se encontraba entre las visitas, y manifestó su deseo de que se sintiera a gusto. El editor comenzó a formular una pregunta. «Le contestaré en un segundo», dijo el viajero del tiempo. «Me siento raro. Estaré perfectamente en un minuto». Vació su copa y se dirigió hacia la puerta de la escalera. Una vez más, advertí su dificultad al caminar y el pesado ruido de sus pisadas, y al ponerme de pie, alcancé a verle los pies cuando salía. No llevaba en ellos más que un par de medias rotas, manchadas de sangre. Después, la puerta se cerró detrás de él. Estuve tentado de seguirlo, pero recordé cuánto le molestaba que la gente se preocupara. Durante un minuto, quizá, me perdí en mis pensamientos, hasta que el editor dijo: «Llamativo comportamiento de una eminencia científica», pensando, como era su costumbre, en titulares de periódico. Y esto me devolvió a la deslumbrante mesa. «¿Cuál es el chiste?», preguntó el periodista. «¿Ha estado trabajando de mendigo amateur? No entiendo». Crucé miradas con el psicólogo y leí mi propia interpretación en su rostro. Pensé en el viajero del tiempo, limpiándose dolorosamente en la planta alta. Me pareció que nadie más había advertido su dificultad al andar. El primero que logró salir de su estupor fue el médico, quien hizo sonar la campanilla. El viajero del tiempo detestaba esperar a los criados durante la cena para que sirviesen un plato caliente. Tras esto, el editor volvió a tomar su cuchillo y su tenedor con un gruñido, y el hombre silencioso le siguió. Se retomó la comida. La conversación por un momento mantuvo un tono de exclamación, con lapsos de asombro, y luego el editor mostró una vehemente curiosidad. ¿Acaso nuestro amigo aumenta sus modestos ingresos cruzando personas por el vado de un río? ¿O tiene fases de Nabucodonosor?, preguntó.
Estoy seguro de que esto tiene que ver con ese asunto de la máquina del tiempo, dije, y reanudé el relato que el psicólogo había interrumpido acerca de nuestra reunión anterior. Los nuevos invitados se mostraron abiertamente incrédulos. El editor planteó distintas objeciones. ¿Qué era eso del viaje en el tiempo? Nadie se cubre de polvo revolcándose en una paradoja, ¿no? Y entonces, como la idea se volvió en su contra, recurrió a la caricatura. ¿No tenían cepillos de ropa en el futuro? El periodista tampoco creía para nada en el asunto, y junto con el editor, se sumó a la fácil tarea de ridiculizarlo. Los dos respondían al tipo de nuevo periodismo. Eran hombres alegres, irreverentes y jóvenes. Informa nuestro corresponsal especial en el día de pasado mañana, decía el periodista, o más bien gritaba, cuando el viajero del tiempo regresó. Estaba vestido en su habitual traje de etiqueta, y nada, salvo la mirada demacrada, permanecía del cambio que tanto me había sorprendido. «Mire», dijo el editor con tono hilarante, «estos muchachos nos cuentan que usted ha viajado hacia mediados de la semana que viene. Díganos todo lo que ha pasado en materia de política, ¿quiere? ¿Cuánto nos cobraría por contarnos todo?» El viajero del tiempo caminó hasta el sitio reservado para él sin decir palabra. Sonrió en silencio, como era su costumbre. «¿Dónde está el cordero?», dijo. «Qué delicia volver a hundir un tenedor en carne». «¡Las noticias!», gritó el editor. «Malditas sean las noticias», dijo el viajero del tiempo. «Quiero comer algo. No diré una palabra hasta tener algo de peptona en mis arterias. Gracias. Y la sal, por favor». «Solo una cosa», dije yo. «¿Ha estado viajando por el tiempo?». «Sí», dijo el viajero del tiempo, con la boca llena, asintiendo con la cabeza. «Pago un chelín la línea por una nota escrita en primera persona», dijo el editor. El viajero del tiempo empujó su copa hacia el hombre silencioso, que todo el tiempo había estado mirándolo fijamente a la cara. Un temblor le corrió por el cuerpo y se sirvió vino. El resto de la cena fue bastante incómodo. En cuanto a mí, una y otra vez me subían preguntas repentinas a los labios, y me atrevo a decir que a todos los demás les pasaba lo mismo. El periodista intentó aliviar la tensión contando anécdotas de Hetty Potter. El viajero del tiempo estaba concentrado en la comida y mostraba el apetito de un vagabundo. El médico fumaba un cigarrillo y miraba al viajero del tiempo a través de sus pestañas. El hombre silencioso parecía incluso más torpe de lo habitual y bebía champán con una regularidad y una determinación que tenían su origen en sus nervios. Al final, el viajero del tiempo empujó su plato y nos miró a todos. «Supongo que les debo una disculpa», dijo. «Es que me moría de hambre. He pasado un tiempo por demás asombroso». Alargó la mano para tomar un cigarro y le cortó la punta. «Pasemos al salón fumador. Es una historia demasiado larga para contarla sobre los platos sucios». Y tocando la campanilla al pasar, nos condujo hacia el cuarto contiguo. «¿Les ha contado a Blanc, Dash y Chose acerca de la máquina?», me preguntó, recostándose en su sillón y nombrando a los 3 nuevos invitados. «Pero la cosa esa no es más que una paradoja», dijo el editor. «No puedo discutir esta noche. No me importa contarles lo que ha pasado, pero no puedo discutir. Voy», prosiguió, «a contarles lo que me ha ocurrido si quieren, pero les pido que se abstengan de interrumpirme. Necesito contarlo, desesperadamente. ¿Acaso les parezca todo una gran mentira? Piensen lo que quieran. Es verdad, hasta la última palabra, por más que no me crean. Hoy, a las 4 de la tarde, estaba en mi laboratorio, y desde entonces he vivido 8 días.
8 días como los que ningún otro ser humano ha vivido nunca antes. Estoy casi exhausto, pero no me iré a dormir sin haberlo contado todo. Luego me iré a acostar, pero nada de interrupciones, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo el editor, y los demás repetimos como un eco, de acuerdo. Y con ello, el viajero del tiempo comenzó a contar su historia, tal como la transcribo a continuación. Al principio, se recostó en el sillón y habló como un hombre rendido, pero poco a poco fue mostrándose más animado. Al plasmarlo por escrito, siento con demasiada agudeza la insuficiencia de la pluma y la tinta, y sobre todo mi propia insuficiencia, para expresarlo en su cabal dimensión. Supongo que ustedes lo leerán con la atención suficiente, pero no podrán ver el rostro blanco y sincero del narrador, recortado por el círculo brillante de la pequeña lámpara, ni escuchar la entonación de su voz. Nunca conocerán el modo en que su expresión acompañaba a los gritos de la historia. Aquella noche, muchos de quienes la oíamos estábamos entre sombras, porque no se habían encendido las velas del salón fumador. Solo caía algo de luz sobre el rostro del periodista y las piernas del hombre silencioso, de las rodillas para abajo. Al principio, nos mirábamos de vez en cuando unos a otros, pero pasado un rato, ya no lo hicimos. Ya no podíamos quitar la mirada del rostro del viajero del tiempo.